No se suponía que viera ese mensaje de texto. Se iluminó brevemente en el teléfono de Victoria bajo las luces fluorescentes de nuestra oficina en Santa Fe. No era mi intención mirar honestamente, solo estaba alcanzando la jarra de agua, pero ahí estaba, claro como el agua: deja que cierre este último trato, luego reestructuraremos su puesto. Enviado por Carlos Morales, nuestro director ejecutivo. Mi nombre es Ricardo Ramírez. Tengo 50 años y he estado trabajando en ciberseguridad durante más de 20 años. Ese mensaje era sobre mí. Esas palabras me golpearon con fuerza. Parpadeé, pero no desaparecieron. Mi mano se congeló a medio camino. La jarra de agua se quedó donde estaba. Al otro lado de la mesa, los clientes de Defensa Soberana se reían con su equipo de adquisiciones, completamente ajenos a la situación. Habíamos pasado los últimos 14 meses trayéndolos a la mesa para este trato, uno de los contratos de defensa más grandes en la historia de nuestra compañía. Un paquete integral de infraestructura de ciberseguridad valorado en 1,200 millones de pesos. Y yo era el arquitecto detrás de cada uno de los componentes. Me erguí en mi silla justo cuando Victoria regresaba. Me dedicó esa sonrisa ensayada de máster en administración de empresas, la que te enseñan en el IPADE. Pero había algo diferente esta vez, un destello en sus ojos cuando me miró. Sabía que lo había visto. Le devolví la sonrisa, lenta y firme. Que empiece el juego, pensé. La reunión continuó como si nada hubiera pasado. Victoria habló de sinergias interfuncionales y cambios de paradigma. Los clientes asentían y yo respondía en todos los momentos adecuados. Pero por dentro, algo había cambiado. La sala se veía igual, pero ahora la veía de manera diferente. Estudié a Victoria más de cerca. Se sentaba más erguida de lo habitual, revisando su teléfono cada pocos minutos. Su risa surgía en momentos extraños. La actuación pulida seguía ahí, pero a duras penas. Los clientes, sin embargo, eran todo elogios para mí. Ricardo, tu trabajo en esto ha sido excepcional, dijo el general Pedroza, su oficial principal de adquisiciones. Francamente, si estuvieras dirigiendo toda la operación, habríamos firmado hace meses. Antes de que pudiera responder, Victoria intervino con algún comentario sobre el trabajo en equipo. Pero noté cómo se tensó su mandíbula cuando Pedroza dijo esas palabras. Fue entonces cuando lo entendí. No solo planeaban reestructurar mi puesto. Estaban esperando a que les entregara primero el contrato firmado. 1,200 millones de pesos, y luego adiós, Ricardo. De repente, todo cobró sentido. Los sutiles comentarios sobre traer nuevas perspectivas. La forma en que los empleados más jóvenes eran ascendidos por encima de mí a pesar de tener la mitad de mi experiencia. Las insinuaciones sobre que los nativos digitales estaban mejor equipados para el futuro. Tenía 50 años en una compañía que rendía culto en el altar de la juventud. Y acababa de convertirme en un pasivo con fecha de caducidad. Esa noche, me senté en mi apartamento mirando las luces de la ciudad a través de mi ventana. El lugar se sentía diferente de alguna manera, más pequeño, temporal. Me serví un bourbon y comencé a pensar en todas las señales que había pasado por alto. Hace 3 años, cuando se consiguió el contrato de Cerrojo Mex, un trato de 320 millones de pesos que yo había negociado personalmente mientras mi supervisor estaba de baja médica. Recuerdo el correo electrónico de felicitación del equipo ejecutivo: gran trabajo, Ricardo. Has superado todas las expectativas. Pero cuando llegó el momento de los ascensos, fue Victoria quien lo consiguió. Victoria, que solo llevaba 8 meses en la compañía. Hace 2 años, me dijeron que era demasiado valioso en mi puesto actual para ascenderme durante el proyecto Fénix. Recursos Humanos lo llamó una necesidad estratégica. Victoria lo llamó temporal. Hace 6 meses, había preparado todo para otra oportunidad de avanzar. Actualicé mi portafolio, recopilé recomendaciones de colegas, incluso fui mentor de 2 analistas junior para demostrar liderazgo. Cuando salió el anuncio, mi nombre ni siquiera fue mencionado. Más tarde, escuché a través de los rumores de la oficina que la dirección pensaba que estaba demasiado anclado en mis métodos, y era resistente a las nuevas metodologías. Aparentemente, la experiencia se había convertido en una mala palabra. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de mi hijo, Javier, en la universidad. Papá, el pago de la colegiatura vence la próxima semana. ¿Todo bien con la transferencia? Casi 1 millón de pesos al año por su carrera de ingeniería. Más mi hipoteca, más los pagos de la pensión alimenticia a mi exesposa, Susana. No podía permitirme perder este trabajo. No ahora. No a los 50, cuando cualquier otra compañía miraría mi currículum y vería, caro y anticuado. Estaba atrapado, y ellos lo sabían. Otra vibración. Esta vez de Alex, mi asistente, la única persona en ese edificio que nunca me trató como una reliquia. El mensaje fue breve: no obtuviste esto de mí, seguido de un archivo adjunto. Hice clic. Un PDF titulado Propuesta de reestructuración del T4, confidencial. Mi nombre no estaba en ninguna de las trayectorias de liderazgo. El nombre de Victoria estaba por todas partes: líder de equipo, directora estratégica, expansión de la costa este. Pero el verdadero golpe estaba en las notas al pie: reducción de costos a través de ajustes estratégicos de personal dirigidos a puestos de alto salario y baja adaptabilidad. Alto salario, baja adaptabilidad. Eso es lo que te daban 20 años de experiencia en estos días. Cerré el archivo y me senté en la oscuridad. Por primera vez en meses, me permití sentirlo: la ira, la frustración, el miedo. Pero debajo de todo eso había algo más. Algo que se había estado gestando desde esa reunión de almuerzo hace 3 meses con Elena Reyes. Esa conversación no debería haber significado nada. Solo palabras mientras tomábamos un café. Pero sentado aquí ahora, con un documento de reestructuración que me pintaba como un peso muerto, esas palabras lo significaban todo. Elena había visto lo que mi propia compañía se negaba a ver. Y ahora no podía dejar de preguntarme, ¿cómo sería construir algo propio? No solo preguntándome. Planeando. Ese almuerzo con Elena había comenzado como cualquier otra reunión con un cliente. Hace 3 meses, me había preguntado si tenía tiempo para reunirnos, extraoficialmente. Elena Reyes, directora ejecutiva de Defensa Soberana, nuestro prospecto más grande. No era inusual. Elena prefería hablar de negocios fuera de los entornos formales. Supuse que sería el habitual intercambio de ideas sobre plazos de entrega o especificaciones técnicas. Nos reunimos en el Cardenal de la calle de Palma, el tipo de lugar con un ambiente clásico y café que realmente sabía a café. Elena llegó 5 minutos antes, como siempre. Sin saco, solo una blusa sencilla y esa forma directa de hablar que la convertía en una de las pocas directoras ejecutivas que realmente respetaba. No perdió el tiempo en charla trivial. Ricardo, dijo, revolviendo su café, ¿puedo preguntarte algo personal? La miré. ¿Dispara? ¿Por qué sigues ahí? Hice una pausa. Disculpa. Se encogió de hombros. He visto tu trabajo. Tus evaluaciones de amenazas son quirúrgicas. Tus arquitecturas de red son sólidas. Honestamente, he revisado algunas de las propuestas que tu equipo envió. El nombre de Victoria está en ellas, pero ¿el pensamiento? Eso no es estrategia de máster en administración de empresas. Eso es experiencia del mundo real. La frustración que había estado reprimiendo durante meses se agitó en mi pecho. Mantuve mi voz nivelada. Así es como funcionan los equipos. Crédito compartido. Elena no se lo creyó. Eres mejor que el crédito compartido. Se inclinó hacia adelante. Mira, no estoy tratando de meterme en tu carrera, pero si alguna vez te cansas de que te subestimen. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, simples y directas. Solté una pequeña risa. Esa es una hipótesis generosa. No hago hipótesis, dijo. Especialmente cuando ya he rechazado tratos de gente la mitad de capaz que tú. Eso me dejó helado. ¿Qué quieres decir? Se reclinó. Rechazamos una propuesta de Victoria el año pasado. Se veía bien en papel, pero cuando investigamos más a fondo. Brechas de seguridad, plazos poco realistas, conflictos con proveedores que ni siquiera había considerado. Cuando pedimos aclaraciones, todo lo que obtuvimos fue jerga corporativa. Mi estómago se revolvió. Ese trato se había presentado internamente como un casi acierto.
Nadie me dijo nunca que Defensa Soberana se retiró por la incompetencia de Victoria. Elena continuó, ahora más suavemente. Digo que lo que tienes es raro en estos días. Esas palabras deberían haber sido solo una charla de café. Pero 3 meses después, sentado en mi apartamento con un documento de reestructuración que me pintaba como un peso muerto, lo significaban todo. Elena había visto lo que mi propia compañía se negaba a ver. Y no podía dejar de pensar, ¿cómo sería construir algo propio? Al principio no hablé con nadie al respecto. Ni con mi hijo, ni con Alex, ni siquiera con mi padre, aunque podía escuchar su voz en mi cabeza de todas esas charlas cuando era más joven. Hijo, nunca te rindas sin pelear. Pero cuando pelees, pelea con inteligencia. Hace 2 meses, comencé a investigar. Tarde en la noche, después de que la política de la oficina no pudiera alcanzarme, me sumergí en las leyes de formación de empresas, estructuras fiscales y requisitos de licencia. Leí documentos regulatorios como si fueran novelas de detectives, destacando todo lo que aún no entendía. La industria de la ciberseguridad la conocía por dentro y por fuera. Arquitecturas de confianza cero, protocolos de pruebas de penetración, requisitos de cumplimiento, ese era mi mundo. ¿Pero la formación de empresas? Ese era un territorio nuevo. Hace un mes, entré en un despacho de abogados en el centro y me senté frente a Patricia Hernández, una aguda abogada corporativa que una vez había trabajado en el propio departamento legal de Cibercorp México. Se había ido hace 3 años, harta de que el equipo ejecutivo tomara atajos. Cuando le dije lo que quería, ni siquiera parpadeó. ¿Quieres que esto sea hermético?, dijo, golpeando su bolígrafo contra su libreta. Sin lagunas, sin conexiones con tu empleador actual. Asentí. Limpio como una patena. Ella sonrió. Podemos hacerlo. Pasamos 2 horas diseñando la estrategia de formación. Patricia registró la sociedad de responsabilidad limitada bajo un nombre discreto, Centinela Soluciones de Seguridad. Limpio, profesional, imposible de rastrear hasta mí a menos que alguien estuviera investigando de verdad. Luego vino la cuenta de negocios. La abrí discretamente en una cooperativa de crédito local bajo la nueva entidad. Sin marcas llamativas, sin contrato de arrendamiento de oficina, solo un número de cuenta y una contraseña que solo yo conocía. Todavía no era un negocio real. Pero era un contenedor. Y pronto, contendría algo sustancial. No fui imprudente al respecto. No comencé a copiar archivos ni a susurrar planes en el pasillo. Si iba a hacer esto, sería completamente legal y más allá de toda sospecha. Pero no había contado con Alex. Me encontró tarde una noche en la sala de servidores, supuestamente haciendo mantenimiento de rutina pero en realidad revisando los registros de exportación como si contuvieran los secretos del universo. No estás revisando los protocolos de respaldo por diversión, dijo, con los brazos cruzados en el umbral. Me giré, sorprendido. Solo haciendo un poco de limpieza. Levantó una ceja. Esa es la peor mentira que me has contado. No respondí, solo sonreí y cerré la ventana. Se acercó. Sea lo que sea que estés planeando, cuenta conmigo. A menos que me digas que no lo haga. Había algo en su expresión, firme, leal, listo para lo que viniera. Saqué una pequeña memoria USB de mi chaqueta y se la tendí. Sin detalles, sin preguntas, dije. Solo los archivos de los clientes. Mi trabajo original. Nada patentado, nada firmado. La tomó sin dudarlo. Dame 2 horas. Y cumplió. Esa noche, mientras la mayor parte de la oficina navegaba por las redes sociales, Alex copió silenciosamente todo lo que yo había creado en los últimos 2 años. Evaluaciones de amenazas, protocolos de seguridad, estrategias de implementación, todo trabajo original, todo mío. No hablamos mucho mientras trabajaba. Cuando terminó, me entregó la memoria y dijo, está en una partición limpia. Sin metadatos. No habrá problemas. Asentí. Gracias. Se detuvo en la puerta. Lo que sea que estés construyendo, ya es más fuerte que lo que ellos creen que poseen. Cuando se fue, me senté solo en la oscura sala de servidores, con la memoria USB fría en mi palma. Esto no era venganza. Era preparación.
Era la póliza de seguro que nunca pensé que necesitaría. Hasta ahora. Hay un tipo de satisfacción silenciosa que no necesita aplausos. Vive en saber que has construido algo que otros pensaban que no podías. Eso es exactamente lo que sentí al revisar los términos finales del contrato de defensa soberana a las 7:30 de ese martes por la noche. La sala de conferencias estaba vacía excepto por mí y la pantalla de mi portátil. Todos los demás se habían ido a casa hacía horas, pero yo no. No cuando estábamos tan cerca. El valor total del contrato, 1,200 millones de pesos distribuidos en una implementación de 8 años de nuestra suite de ciberseguridad. Había refinado cada cláusula, precios, contingencias, protocolos de seguridad de datos, hitos de entrega. Cada nota al pie tenía mis huellas dactilares. Este trato no provino de un equipo. Provino de mí. A las 7:45, mi bandeja de entrada sonó. Elena Reyes, revisión final completa. Se ve sólido por nuestra parte. Listos cuando tú lo estés. Listos cuando tú lo estés. Esas palabras sonaban diferente esta noche. Escuché pasos en el pasillo antes de que Victoria apareciera en el umbral. El pelo perfecto, la sonrisa ensayada, pero algo más tenso en los bordes. Ahí está nuestro cerrador, dijo, acercándose como si fuera la dueña del lugar. ¿Estamos listos para hacer historia? Levanté la vista, neutral. Elena acaba de confirmar. ¿Están listos para firmar? Genial. Se movió detrás de mí, fingiendo revisar el contrato en mi pantalla. Has hecho un trabajo increíble, Ricardo. Realmente increíble. Ahí estaba de nuevo. Ese tono, demasiado suave, demasiado cuidadoso. Una semana atrás, podría haberlo pasado por alto. Pero ya no. No después de ver ese mensaje de texto. Me dio una palmada en el hombro y se dirigió a la puerta. Terminemos esto mañana por la mañana. Nos espera un gran día. La puerta se cerró con un clic. Miré el botón de enviar en mi pantalla, con el cursor flotando sobre él. Esa voz interior, la que había estado ignorando durante meses, susurró, espera. Unos minutos más tarde, Alex se asomó a la sala de conferencias. Oye, dijo en voz baja, entrando y cerrando la puerta. No le diste a enviar todavía, ¿verdad? No. ¿Por qué? Miró a través de las paredes de cristal y luego de nuevo a mí. Escuché algo de recursos humanos. Están planeando anuncios la próxima semana. Reestructuración. Fruncí el ceño. Eso es normal para el cuarto trimestre. Ricardo, dijo, más firme ahora. Escuché tu nombre específicamente. Se me encogió el estómago, pero mantuve mi rostro impasible. ¿Estás seguro? Lo suficientemente seguro. Dijeron que esperáramos hasta la próxima semana para hacer algo oficial. Lo entendí. Si enviaba el contrato esta noche, tendrían su joya de la corona y ninguna razón para mantenerme. Cerré el documento y apagué mi portátil. Gracias, Alex. Él asintió y se fue. Me senté allí en la penumbra, con los brazos cruzados, sintiendo algo que no había sentido en años. No era ira. No era miedo. Era control. Porque por primera vez, no necesitaba su aprobación. Tenía una ventaja. Tenía al cliente. Y no tenían ni idea de lo que estaba a punto de hacer con ambos. La mañana siguiente comenzó normal hasta que dejó de serlo. A las 8:15, entré en la oficina con la misma taza de café que había usado durante 3 años. El de seguridad asintió como siempre. El mismo ascensor, el mismo tintineo mecánico. Pero cuando llegué a mi escritorio, mi ordenador no me dejó iniciar sesión. Acceso denegado parpadeaba en rojo en la pantalla. Antes de que pudiera llamar a soporte técnico, llegó un correo electrónico a mi teléfono. De Recursos Humanos, asunto, actualización de estado laboral. Su empleo con Cibercorp México queda terminado con efecto inmediato. Sus credenciales han sido desactivadas. No intente acceder a los sistemas de la compañía. 5 frases frías. Sin explicación. Sin un, gracias. 20 años reducidos a una carta modelo.
Mi tarjeta de identificación dejó de funcionar. Mi correo electrónico había desaparecido. Mi calendario, borrado. Me quedé sentado allí durante un minuto completo, escuchando el bullicio de la oficina a mi alrededor como si nada hubiera pasado. Entonces mi teléfono vibró. Alex, te han cortado el acceso. Yo también he terminado aquí. No voy a sonreír mientras te borran. Otro mensaje, además, revisa tu correo electrónico personal. ¿Lo hice? Ahí estaba, el contrato de defensa soberana, completamente ejecutado. No con el bloque de firmas de Cybercorp México. Con el de Centinela Soluciones de Seguridad. Mi firma. Mi compañía. Lo había enviado a las 6 de la mañana desde mi portátil personal, usando los archivos que Alex había guardado para mí. El contrato que había pasado 14 meses construyendo ahora era mío. Movimiento inteligente, preparar esa versión de respaldo semanas atrás cuando sentí por primera vez que había problemas. Elena lo esperaba, habíamos discutido la transición durante una llamada tranquila la noche anterior. A las 9 de la mañana, la noticia se difundió. Mi teléfono comenzó a vibrar con llamadas que no reconocía. Publicaciones de la industria, antiguos clientes, cazatalentos que me habían ignorado durante años. Contratista de defensa soberana adjudica contrato de ciberseguridad de 1,200 millones de pesos a Centinela Soluciones de Seguridad. A las 10 de la mañana, mi teléfono sonaba sin parar. Antiguos clientes que habían oído la noticia. 3 compañías querían mover sus cuentas. 2 ofrecieron acuerdos de asociación. Dejé que la mayoría de las llamadas fueran al buzón de voz, pero contesté cuando llamó Patricia Hernández. Ricardo, felicidades, dijo. ¿Qué se siente ser el director ejecutivo de una compañía de 1.200 millones de pesos? Irreal, admití. Pero bien. El equipo de Elena ya transfirió el primer pago. Tu cuenta está activa. Revisé mi aplicación bancaria. Ahí estaba, 150 millones de pesos. El pago del primer año, depositado en la cuenta de Centinela Soluciones de Seguridad. Para el mediodía, Victoria probablemente estaba explicando a la junta directiva cómo había perdido el mayor trato en la historia de la compañía a manos de un tipo al que acababan de despedir. Esa noche, me senté en mi apartamento con un bourbon, leyendo la cobertura de la industria. Cada artículo mencionaba el fracaso de Cybercorp México en retener talento clave y la confianza de defensa soberana en un liderazgo experimentado. Mi teléfono sonó. El número de mi padre. Vi las noticias, hijo. Orgulloso de ti. Gracias, papá. ¿Recuerdas lo que siempre te decía? Sonreí. Nunca te rindas sin pelear. Así es. Pero hiciste algo mejor. Peleaste con inteligencia. Tenía razón. No solo había sobrevivido. Había ganado. Y esto era solo el principio. Las siguientes semanas se sintieron como ver caer fichas de dominó en cámara lenta. Cada día traía otra llamada, otra oportunidad, otra grieta en los cimientos de Cybercorp México. Elena llamó el jueves con una oferta que me hizo dar vueltas la cabeza. Ricardo, te queremos en la Junta Directiva de Defensa Soberana. Un papel de asesor, pero con influencia real. ¿Qué te parece? Estaba sentado en un espacio de oficina temporal que había alquilado en el centro, nada lujoso, solo un escritorio y un teléfono, pero era mío. Creo que sería un honor. Bien. También estamos interesados en discutir asociaciones exclusivas. Cosas a largo plazo. Tu experiencia, nuestros recursos. Después de colgar, me recliné en mi silla e intenté procesarlo todo. Hace 3 días, era un empleado despedido. Ahora era miembro de la junta directiva de una de las empresas contratistas de defensa más grandes del país. Mi teléfono vibró. Mensaje de Javier: papá, vi el artículo en Defensa y Tecnología. Santo cielo, eres famoso. No puedo esperar para contarles a todos en la escuela que mi papá es un director ejecutivo. Sonreí. El chico no tenía idea de cuánto significaba eso para mí. La verdadera satisfacción llegó el viernes por la tarde. Alex llamó desde su nuevo trabajo, había conseguido un puesto en una startup de ciberseguridad a las 48 horas de renunciar a Cybercorp México.
Tienes que oír esto, dijo, apenas conteniendo la risa. Victoria convocó una reunión general esta mañana. Control de daños. Sí. Intentó presentarlo como si tu actuación por tu cuenta fuera en realidad parte de su estrategia. Dijo que habían estado planeando aprovechar asociaciones externas todo el tiempo. Negué con la cabeza. Claro que sí. Se pone mejor. El general Pedroza de Defensa Soberana apareció. Simplemente entró en su vestíbulo y pidió hablar directamente con Victoria. No es broma. Le dijo que terminaban las discusiones preliminares que habían tenido para futuros contratos. Dijo que Defensa Soberana solo trabaja con compañías que valoran a su personal clave. Esa sí que dolió de otra manera. Elena no solo me había respaldado, se había asegurado de que Cybercorp México sintiera las consecuencias. ¿Cómo se lo tomó Victoria? Como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se dice que la junta directiva está haciendo preguntas serias sobre su liderazgo. No me sentí mal por eso. Ni un poco. 2 semanas después, el Boletín de la Industria que seguía las victorias y pérdidas de contratos publicó su revisión trimestral. Cybercorp México había perdido 4 clientes importantes además de Defensa Soberana. Compañías con las que había trabajado durante años, relaciones que había construido con noches en vela y llamadas de fin de semana. El artículo fue brutal: errores estratégicos de Cybercorp México, como una mala gestión de personal le costó a la firma 3,500 millones de pesos en contratos. 3.500 millones. Ese fue el precio que pagó Victoria por tratar la experiencia como un pasivo. Mi teléfono sonó esa noche. Número desconocido, pero reconocí la voz de inmediato: Carlos Morales, el director ejecutivo de Cybercorp México. Ricardo, creo que empezamos con mal pie. Casi me río. ¿En serio? Mira, seré directo contigo. Cometimos algunos errores en cómo manejamos tu transición. Me gustaría discutir la posibilidad de que vuelvas. Nivel de vicepresidente, un aumento significativo, paquete de acciones. Un momento interesante, dije. Valoramos lo que construiste aquí. Siempre lo hemos hecho. Curiosa forma de demostrarlo. Hubo una pausa. ¿Qué haría falta? Miré alrededor de mi pequeña oficina, los contratos amontonados en mi escritorio, el plan de negocios que había estado esbozando para la expansión de Centinela. Carlos, aprecio la llamada. De verdad. But I'm not looking backward anymore. Ricardo, sé razonable. No puedes dirigir una firma importante de ciberseguridad desde una oficina alquilada. Ya lo verás. Colgué antes de que pudiera responder. La ironía no se me escapaba. 6 meses atrás, una llamada del director ejecutivo me habría alegrado la semana. Ahora era solo ruido. Un mes después, Centinela Soluciones de Seguridad inauguró oficialmente su sede en unas instalaciones de 1,400 metros cuadrados en el centro de Guadalajara. Elena me había conectado con un grupo de inversión regiomontano que se especializaba en contratistas de defensa. Habían proporcionado 450 millones de pesos en financiación de serie. Alex se unió como mi vicepresidente de operaciones. Patricia Hernández se incorporó como directora del departamento jurídico. Contratamos a 12 especialistas, la mayoría de ellos profesionales experimentados que habían sido apartados de otras compañías por ser demasiado caros o poco adaptables. Resultó que había todo un mercado de talento infravalorado ahí fuera. Gente que sabía la diferencia entre pruebas de penetración y evaluación de vulnerabilidades. Que entendía que la verdadera ciberseguridad no se trataba de presentaciones llamativas, sino de comprender cómo operan realmente los actores maliciosos. El día de la inauguración, recibí una llamada de mi padre. Vi las fotos en el periódico, hijo. Muy orgulloso de ti. Gracias, papá. Tu madre también habría estado orgullosa. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi madre había fallecido hacía 5 años, justo cuando me estaban pasando por alto para ese primer ascenso. Ella siempre había creído que era capaz de más de lo que Cybercorp México me reconocería. Sí, lo habría estado. ¿Recuerdas lo que solía decir sobre las puertas cerradas? Sonreí. Cuando una puerta se cierra, construye la tuya propia. Así es.
No solo construiste una puerta, hijo. Construiste la maldita casa entera. 3 meses después, Centinela ganó su segundo contrato importante, un acuerdo de 800 millones de pesos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El anuncio ocupó la primera plana de la Revista Federal de Defensa. El artículo mencionaba que el director ejecutivo de Centinela, Ricardo Ramírez, había trabajado anteriormente en Cybercorp México, pero dedicaba la mayor parte de su espacio a discutir nuestro enfoque innovador de la arquitectura de confianza cero y la evaluación de amenazas. Cybercorp México recibió una sola línea. Fuentes de la industria señalan que varios contratistas de defensa importantes se han pasado a firmas más pequeñas y especializadas tras los recientes cambios de personal en los actores establecidos. Cambios de personal. Así lo llamaban. Esa noche, me senté en mi nueva oficina ventana en la esquina, vista del horizonte de Guadalajara leyendo propuestas de contratos de clientes de los que ni siquiera había oído hablar 6 meses atrás. Mi asistente llamó y asomó la cabeza. ¿Señor Ramírez? Su hijo está en la línea 1. Contesté. Hola, Javier. Papá, he estado pensando en cambiar de carrera. Ah, sí. ¿A qué? Ciberseguridad. Pienso que si voy a seguir los pasos del viejo, más vale que aprenda del mejor. Me recliné en mi silla, sonriendo. ¿Estás seguro? Es un campo difícil. ¿Bromeas? Mira lo que construiste de la nada. Si tú puedes hacer eso a los 50, imagina lo que alguien podría hacer empezando a los 20. Después de colgar, caminé hacia la ventana y miré las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, Victoria probablemente estaba en otra sala de conferencias, explicando a otra junta directiva por qué sus números habían bajado. Carlos Morales probablemente estaba atendiendo llamadas de inversores preguntando por la fuga de talentos. Pero ese ya no era mi problema. Había pasado 20 años construyendo los sueños de otras personas. Ahora estaba construyendo el mío. Y esto era solo el principio. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. A veces, es simplemente ser demasiado bueno para ser ignorado.